Bueno, tenemos el siguiente problema. Vamos a leer otra vez el enunciado. En el sistema de la figura siguiente, o sea, esta figura, fluye aceite. Tiene un peso específico de 8.8 kilonewton sobre metro cúbico, una viscosidad cinemática de 2.12 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo, a razón de 0.015 metros cúbicos sobre segundo. La longitud de la tubería de 6 pulgadas es de 180 y la de 2 pulgadas es de 8 metros. Los codos son del tipo de radio largo y la presión en B es de 12.5 megapascales. Determine la presión en el punto A. Considere todas las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas menores. Y de ahí les dice qué problema corresponde. Bueno, entonces vamos a sacar primeramente los datos. Así que tenemos los datos. Vamos a ponerlo por aquí. Y ya habíamos hecho eso, no solo que estoy atendiéndolo nuevamente, un poquito más rápido. Empezaríamos considerando el tipo de fluido, obviamente. Entonces tenemos fluido, es aceite. El peso específico de dicho aceite. Obviamente, si no nos lo dan, tendríamos que ir a una tabla a ubicarlo por temperaturas y después ver el peso específico como tal. Pero no los dan. Entonces, el peso específico del aceite es igual a 8.8 kilonewton sobre metro cúbico. La viscosidad cinemática, la viscosidad del aceite, es de 2.12 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. La razón de 0.015 pues es el flujo, en este caso es del flujo volumétrico. Hasta ahí. Luego nos menciona la longitud de la tubería de 6 pulgadas. Entonces vamos a ver un poquito la figura. Esta tubería que tenemos aquí, que empieza, pues vamos a decir que empieza desde aquí, ¿sí? Y termina hasta acá. El tramo de tubería que ellos mencionan, el de 6 pulgadas, es de 180 metros. Entonces, la tubería que va desde este punto a este punto, ¿sí? Es de 180 metros. Y la de 2 pulgadas es de 8 metros. Tomando en cuenta el arreglo que se tiene, podemos considerar el tramo de tubería, sería este. Aquí habría otro tramo de tubería. Y aquí tienes otro tramo de tubería. Nos dice que el de 2 pulgadas son de 8 metros. Ok, entonces 8 metros. Yo considero, aunque aquí no lo especifique, considero que este tramo de tubería es de 2 pulgadas, este sería de 2 pulgadas y este de 2 pulgadas. Sin embargo, también podríamos decir que no. O sea, podríamos decir que nada más corresponde a este tramo y este posiblemente sea un poquito más delgado, no de 6, pero tampoco de 2, se ve un poquito más delgado. Yo me imagino que debe ser de pulgada y media. Entonces, ese sería el tramo de 2 pulgadas, tantos metros. Y este sería de 180 metros.
obviamente hay que considerar la información que nos brindan. Esto es una información muy importante. De hecho, es de suma importancia conocer el material. Dice que es una tubería de acero, el diámetro de la tubería, que es de 2 pulgadas, la cédula también de la tubería, que es de 80, y obviamente el tramo, ¿no? Y vamos lo mismo también para la tubería de acero de 6 pulgadas y cédula 80. Es mismo tipo de material, acero, misma cédula, solo que difiere en el tamaño del diámetro, solo en eso. Ok. Bueno, ¿qué más? La longitud de la tubería, ok, ya dijimos eso. Los codos. Tenemos 2 codos. Tenemos vamos a llamarle el codo que se encuentra en el tramo B, ¿sí? Y el otro codo que también se encuentra en el tramo B, solo que uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Ahí están los 2 codos. Voy a pintar bien esto. Vamos a hacer las cosas un poquito mejor, a ver si... Digo, se ve un poquito mejor. Ahí está. Tenemos los 2 codos. Bueno, nos dicen el tipo de codo. Dice que es de tipo de radio largo. Y la presión en B, es decir, la presión que se encuentra aquí, en esta partecita, es de 12.5 megapascales. Entonces, como dato siguiente sería entonces, tenemos la tubería, o sea, en la figura sería pues la presión en B. Vamos a poner aquí. Presión en B, 12.5 megapascales. Ok. Si sacáramos los datos de este diagrama que tenemos aquí, vamos a hacer un poquito más pequeño para que se vea, pues podríamos denotarlo, por ejemplo, en términos del diámetro A, le vamos a poner, sería 6 pulgadas. Que sería pues el diámetro nada más, la parte de la tubería, y de este lado sería el diámetro B, 2 pulgadas. Tenemos entonces el tipo de fluido, el peso específico, la viscosidad cinemática, el flujo volumétrico, la presión en B, el diámetro de la tubería A y el diámetro de la tubería B. Bueno, ¿y qué nos están pidiendo? Pérdidas por fricción en la tubería y pérdidas menores. Habíamos comentado, de hecho lo voy a poner en el planteamiento para que... ok. Dice, considere todas las pérdidas de fricción, pérdidas menores. Determina la presión en el punto A. Ok. Entonces aquí sería presión A. Nos está pidiendo la presión en A. Y parte del planteamiento, vamos a ir sacando aquí los datos, sería planteamiento. En un sistema hidráulico o en un sistema de tuberías, decíamos que tenía ganancia y pérdida de energía. ¿Cómo ganábamos energía? Jóvenes, ¿cómo ganábamos energía? Con una bomba. Con una bomba. ¿Ok? ¿Cómo perdemos energía? Válvulas y accesorios. Pero también si existe algún tipo de motor. Motor o turbina. Entonces, resumimos. Si yo tengo en mi arreglo, es decir, en esta figura, si yo tuviese una bomba ahí, posiblemente tendría que calcular la ganancia de energía. No lo hay. Entonces,
vamos a considerar que no tenemos ninguna ganancia de energía, es decir, no tenemos HA pues vale 0 porque no hay bomba, ¿sí? Parte del planteamiento entonces, tenemos pérdida de energía que puede ser por la existencia de un motor HR, cosa que tampoco tenemos, ¿sí? Entonces también vale 0 porque no hay motor y no hay una turbina. Pero podríamos perder energía por fricción, por válvulas, accesorios y demás. ¿Cómo le llamábamos esa pérdida de energía? ¿Cómo la denotábamos? Como HL. Entonces, esa HL denota la pérdida de energía, ¿sí? Debido a la fricción, ¿sí? Y a la presencia de válvulas, accesorios, y cuando me refiero a accesorios, pues me refiero a codos principalmente. Entonces, nos están pidiendo la presión en A. Nos están pidiendo la presión en este punto, ¿sí? Y para eso nos indican que consideremos las pérdidas por fricción. Entonces vamos a calcular una HL con respecto a la fricción. Entonces le podemos incluso poner aquí HL fricción. Lo vamos a calcular. Y por pérdidas menores. Cuando se habla de pérdidas menores puede ser por válvulas y accesorios. Entonces también hay que determinar una HL por la presencia de válvulas y accesorios, que son, repito, las pérdidas menores. Entonces, descartamos HA, descartamos HR, porque no tenemos ni una bomba y no tenemos ningún motor. Pero no descartamos HL porque sí tenemos válvulas o accesorios, en este caso sería accesorios, pero también debemos de calcular la pérdida por fricción. Entonces, sabiendo eso y recordando la ecuación de Bernoulli, ¿cómo sería la ecuación de Bernoulli? La que hemos conocido, donde maneja todas las pérdidas de energía y o todas las ganancias de energía. ¿Cómo quedaría completita? Completita quedaría Denise, Joana, Rubí, Manuel, Caleb. Quedaría con Z1 menos HL es igual a presión 2 sobre peso específico más Z2 más velocidad al cuadrado sobre el cuadrado. Yo necesito toda la ecuación, toda. La ecuación es presión 1 sobre peso específico. Entonces, la ecuación de Bernoulli, yo quiero la ecuación completa todavía. Ecuación de Bernoulli es, como lo mencionan, presión 1 sobre peso específico más Z1 sobre 2G más, que era la ganancia de energía, menos HR, la pérdida de energía por un motor, menos HL por pérdida por fricción, válvulas o accesorios. Es igual a P subíndice 2, peso específico más Z2 más velocidad en 2 al cuadrado sobre 2G. Obviamente ya mencionamos algunos criterios, ¿no? Y decíamos, en este caso, que para empezar no tenemos bombas, 0. No tenemos motor, 0. Entonces nos quedaría
P subíndice, subíndice 1 sobre peso específico más Z1 más velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G menos HL es igual a P subíndice 2, peso específico, más Z2 más V2 al cuadrado sobre 2G. Entonces de aquí despejen la presión que nos están pidiendo. Bueno, antes podríamos hacer la analogía donde 1 es el punto A y donde el subíndice 2 es el punto B. Entonces, ¿qué despejaríamos? Si todo lo que nos mencione 1 es con respecto a y todo donde veamos el subíndice 2 es con respecto a B, ¿qué tendríamos que despejar entonces? P2. No. Nos están pidiendo la presión en A. Entonces, despejamos La P1. P1. Entonces, despejen por favor y me dicen cómo queda. Entonces, a ver, voy a cambiar nada más los términos. Este 1 sería, todos estos 1 serían A. ¿Sí? Digo, asociado a la nomenclatura que tiene la figura. Y todos estos que tienen 2 serían B. Sería B, B y B. ¿Cómo les quedaría la solución? Yo lo voy a poner directo, así que ustedes igual dense la tarea de hacerlo en casa. Y les tiene que quedar de la siguiente manera. Presión en A tendría que ser igual, a ver, presión en A es igual, les tiene que dar algo así. Un momentito. Ahí faltan todavía algunos corchetes y demás. Ahorita. Este problema está muy, bueno, está interesante, pero, y obviamente pues algo largo. Todo esto es un mismo grupo. Ahí está. ¿Dónde? Z. Pero, bueno, pero Z, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Z? 0. Entonces aquí, igual aquí me faltó entonces considerarlo. Z1, pues vale 0 porque recuerden que este es el nivel del suelo, es el piso. Y pues ¿cuánta altura tiene la altura del piso? Pues nada, es mi punto pivote, mi punto inicial, mi suelo, mi piso. De ahí no hay ninguna altura. Ya toda la elevación que se tenga, pues ya le llamamos ZB, en este caso. Bueno. Igualito. Ok. Entonces, acabamos de definir la ecuación que nos va a ayudar a determinar la presión en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? A partir de la ecuación de Bernoulli. Algunos criterios. Vuelvo a repetir. No tenemos bomba, no tenemos motor, estamos a ras de suelo, entonces todos estos valen 0. Y de ahí determinamos esta ecuación. Ahora, como siempre lo hemos manejado, hay que ir revisando parte por parte, pues qué variables sí tenemos y qué variables no tenemos. ¿Sí? A ver, revísenlo ustedes. Y ahorita les pregunto y me dicen si lo tenemos o no lo tenemos. En lo que yo voy a cambiar aquí un poquito el color, porque todo me está quedando de color verde y no debería. Entonces, un momentito, en lo que ustedes revisan.
Entonces, a ver, de acuerdo a esta fórmula, repito, ¿qué tenemos, qué no tenemos? Y vámonos en orden. Tenemos la presión en B, entonces no la vamos a determinar. Tenemos el peso específico, vamos a poner de verde, tenemos PB, tenemos el peso específico, o sea, esa parte de la expresión no la calculamos. Seguimos. Tenemos ZB, ok. Tenemos velocidad en B, no. Entonces, esta sí hay que calcularla. Tenemos velocidad en A. A ver, vamos a ponerle de color pues amarillo. Rosa. ¿Este rosa? Tenemos 2G, es una constante. Entonces, tenemos HL. No tenemos HL. Hay que calcularla. Y recuerden que esta HL va a considerar dos aspectos: la fricción y pérdidas menores. Pérdidas menores son válvulas, accesorios. Y con accesorios me refiero a codos. En resumen, HL por fricción y HL por los codos que se tienen ahí. Bueno, esa reducción posiblemente también hay que calcularla, pero ahorita vemos. Y peso específico. Bueno, si esta ecuación la tenemos ahí y todo está multiplicado por el peso específico, también, ¿qué podríamos hacer? Se reduce presión B sobre el peso específico y queda solo presión B más ZB el resto específico. Ok, así es. Entonces, esta todavía la podemos hacer más pequeña y quedaría así: presión en A es igual a la presión en B más todo ZB más velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado sobre 2G más HL, y todo esto se multiplica por el peso específico, y todo esto se suma con la presión en B. Entonces la ecuación en sí sería esta. Esta sería la ecuación con la que yo voy a trabajar. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a calcular primeramente las velocidades. Esto es lo que vamos a hacer primero: calcular las velocidades. Digo, si nos vamos en orden, calcularíamos primero la velocidad en B, luego la velocidad en A. Entonces, vámonos rápido. Entonces vamos a empezar con operaciones y resultados. Sí. Entonces tenemos operaciones. Por ahí. No escribe. Ahí está. Operaciones y resultados. Y empezaríamos a determinar las velocidades. Primeramente podremos definir la velocidad en B, o poder generalizarlo y decir determinación de las velocidades, ya sea la velocidad en A y la velocidad en B.
Deje de comer, Rubí. ¿Cómo determinamos las velocidades A o B? La velocidad es igual a el flujo sobre el área. Entonces partiríamos de la ecuación caudal o flujo es igual a área por velocidad, ¿no? Como sabemos que estamos en un régimen estacionario, es decir, la parte de los flujos no cambian, son constantes, entonces, si yo digo que quiero calcular el flujo en el punto A, sería así. Q es igual al área en A por la velocidad en A. Y si quiero calcular el flujo en B, sería QB, área B, por la velocidad de B. Pero, repito, como estamos en un régimen estacionario, ambos flujos van a hacer lo mismo. Es decir, QA va a ser igual a QB. Entonces, vamos a revisar qué nos dice el problema. Tenemos un flujo en general. Entonces, con esa información sabemos que QA vale 0.015 metros sobre segundo y que también QB vale 0.015 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque es el mismo flujo que está pasando de este punto A, ¿sí?, de este punto a este punto. Como es en régimen estacionario, los flujos, los valores de los flujos no cambian. Entonces yo por eso puedo decir que QA es como QB, ¿sí?, que tiene el mismo valor. Asociado a eso, yo necesito calcular las velocidades. Entonces, si tomo inicialmente esta ecuación, ¿cómo quedaría la expresión pero en términos de la velocidad? Entonces sería velocidad en A es igual al flujo en A sobre el área en A. De aquí, ¿qué conozco? Conoces El flujo. Y no conozco el área. Pero donde el área A es igual a pi sobre 4 por diámetro, el diámetro de la tubería A al cuadrado. No conozco el área, lo puedo calcular, pero dentro del cálculo del área, ¿qué no conozco? ¿O qué sí conozco? El diámetro, no lo conozco. Hay que determinar ese diámetro. ¿Y cómo lo determinamos? Joana, ¿para el diámetro? Hay una fórmula para el área. Esta tubería tiene un diámetro de 2 pulgadas, pero es una tubería muy específica. Dice tubería de acero y cédula 80. Entonces, aunque pareciera que fuera el mismo material, pero el hecho de la cédula ya hace un cambio ahí. Entonces, en resumen, como es una tubería muy específica, entonces vamos a ocupar unas tablas. Entonces, este diámetro de la tubería en A, es que la tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 80, hay que buscarle su diámetro, pero estamos hablando de su diámetro por donde pasa el aceite, que sería un diámetro interior-exterior. Interior, por donde pasa el aceite.
por adentro, entonces sería un diámetro interior. Bueno, entonces vamos a ir a la tabla, déjenme y busco la referencia de la tabla, porque obviamente es el del libro de mecánica de fluidos. Entonces, en resumen, el valor del diámetro pues hay que obtenerlo de la tabla, puesto que tenemos tuberías muy específicas. Posiblemente. Pero yo, lo que yo resumo, fíjense eso, si no nos dan datos tan específicos de la tubería, podemos obtener el área muy rápido. Pero como ya nos dan datos muy específicos de la tubería, como la cédula y el diámetro nominal, es más recomendable que nos vayamos a tabla. Y como es de acero también, o sea, sí nos dan mucha información. Cuando a veces no nos dan tanta información, lo calculamos como cualquier. ¿Sí? Pero en este caso tenemos datos muy específicos. Es de acero, es cédula 80, diámetro nominal 6 pulgadas. Bueno, el libro pues obviamente es este. Nos vamos a los apéndices. Y lo primero que voy a hacer es buscar, pues obviamente, donde diga tubería de acero, ¿no? Tubería de acero. Aquí está. Entonces, dimensiones de la tubería de acero. Cédula 40. Cédula 80. Entonces, sí es el apéndice PF, pero este es de cédula 40, entonces no nos sirve. Este es el de la cédula que nos interesa. Cédula 80. Y tenemos un diámetro nominal de, si no me equivoco, de 6 pulgadas. Entonces, es este, ¿no? Chequenle si es ese. Ok, sí es ese. Entonces, vamos a ocupar esta tablita. A ver un momento, vamos a ver cómo lo recorto para que no se vea tan grande. Vamos a ponerlo acá. Y aquí voy a cortar todo esto que no me sirve. Hasta aquí. Todo esto lo puedo subir, lo voy a subir. ¿Están poniendo atención, jóvenes? Ah, no, sí, pero pues... Ah, caray, no alcanzó. A ver, vamos a poner un poquito más grande todavía, vamos a recortarle. Y ni aún así subió. Sí, ahí está. Esto la vamos a subir un poquito. Y ahí está. Entonces de aquí nos damos cuenta. Vamos a ponerlo acá. Inicio. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Que el diámetro, vamos a ponerlo de color anaranjado, tal como se ve acá. El diámetro de la tubería de 6 pulgadas, que es este, le corresponde un diámetro interior, porque es por donde está pasando el aceite, de 146.3 milímetros. ¿Pero no puede cambiar de color si no se ve? Sí, pero no me regañen. Ahí les tenemos el área, porque el área del flujo. A ver, pero pues vamos a checarlo. Porque ahí varía un poco. Sí, luego varía. Estos redondean a veces. Así está bien. En el anterior sí varía mucho. Lo voy a poner así, mira. ¿Así? ¿Así le parece? Ok, ya ve. Lo que el cliente pida. 146. Lo que el cliente pida, le digo. Ahora calculen el área y vamos a ver si es cierto. Igual y sí, ¿no?
El área tiene que ser en metros cuadrados, así que este valor lo tienen que sustituir aquí. 146.3 milímetros. Pues háganlo. Entre 1000. Entonces, vamos a tomar el valor del diámetro interior, pero se encuentra en milímetros. Hay que hacer el cambio a metros. A metros se entiende que nos tiene que dar 0.1463 metros, y eso lo vamos a elevar al cuadrado según la ecuación que tenemos aquí. Por lo tanto, el área de la tubería A es igual a 0.0168 metros cuadrados. Sí. Igual y no sé si me hace falta algunos valores que vamos a corroborar. No. A ver, dice que tenemos y ¿Dónde la consiguió? mande. Esa es una aplicación, ¿dónde la consiguió? Voy buscando. A ver, ¿quién se- Ahí está. Es de la cancha. Sí, pues buscando en internet. Tenemos .0168, igual ponemos otro 1, ¿no? Para que sean 4 cifras significativas. Ahí está. Entonces, ese sería el área de la tubería. Y ahora ya tenemos el área de la tubería de A, ya tenemos también el flujo volumétrico de A, entonces ya también podemos calcular la velocidad en A. Entonces, la velocidad en A es igual al flujo volumétrico, que en este caso sería 0.015 metros cúbicos sobre segundo sobre el área que es de 0.01681 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad en A? ¿Cuánto vale la velocidad? 0.089 0.89 23. 23 A ver, fíjense que tardito yo tenía ese mismo dato, pero hizo un cálculo y me dio diferente. A ver, voy a corroborarlo. 0.89 23. 23, 25 y 23, 25, 99, 6. Ajá. A ver. Es que no quiero que lo haga, ¿no? Ya, abajo. No voy a estar con lo de la casa. Ah, sí. ¿Y por qué esto me dio diferente? 0.168. Ok, entonces es 0.89 23 3, vamos a ponerle. Unidades, metros sobre segundo. Bueno, ya tenemos ahora la velocidad en A. Calculen la velocidad en B. Entonces, yo voy a calcular la velocidad en B. Voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento cuando hice lo de velocidad en A. Para eso necesito velocidad, ¿sí? Necesito la fórmula. Entonces, quedaría aquí velocidad en B, ¿sí? Si yo quiero calcular la velocidad en B, pues quedaría de la siguiente manera. Velocidad en B es igual al flujo volumétrico en B sobre el área en B, donde desconozco el área B, pero lo puedo calcular de la misma manera que lo hice con A.
¿sí? Pi sobre 4 por el diámetro, pero ahora de la tubería en B. Entonces, ¿cuánto vale el diámetro de la tubería en B? Sabemos que la tubería en B es de 2 pulgadas, de diámetro nominal de 2 pulgadas. Es de acero, 2 pulgadas, cédula 80. Estamos en la misma tabla porque ya estamos en donde dice tubería de acero, cédula 80. Lo único que sería es buscar el diámetro nominal, que es de 2 pulgadas. Y necesito el diámetro interior, que en este caso sería este. Entonces, me voy a hacer un poquito lento aquí, pero porque voy a copiar y pegar la información. Quito todo esto que no me sirve. Y voy a subir esto que sí me sirve. Jóvenes. No sé por qué se ve así. Y esto lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Entonces, mismo tipo de tubería, mismas cédulas de tubería, diferente diámetro. Estrella y compañía. Ahí lo voy a reportar. Está grabándose. Entonces, tenemos que calcular el área B. Entonces, hacemos un poquito más pequeño esto. Y entonces vamos a trabajar, jóvenes. Aquí, por ejemplo, por el color me dijeron que no se ve, entonces voy a poner un color. No. No, ya, no, porque sería así, color amarillo. Es que estoy tratando de que sea con el color que lo subrayé. Entonces, ahí tenemos el diámetro, pero igual está en milímetros, entonces hay que pasarlo a metros y quedaría de la siguiente manera. Voy a ubicarme. Voy a hacer lo mismo que hice acá arriba, entonces sería área B. Seguimos, entonces sería área B es igual a pi sobre 4. ¿Cuánto sería en 49.3 en metros? 0.049. ¿Así? Ajá. Metros. Y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, el área B, ¿cuánto vale? 1.90, 90. 89. 90, 89. Sí, no, déjame. Aquí se trabó. 90, 89. 02 por 10 a la menos. ¿A la menos? 3 metros cuadrados. Y ¿Qué? por 10 a la menos 3. Bueno, y ahora voy a determinar la velocidad, pero la velocidad en B, que sería velocidad en B es igual al flujo, que también sería 0.015 metros cúbicos sobre segundo, entre 1.9089 por 10. Me faltó un número por ahí. 902 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por lo tanto, la velocidad en B, ¿cuánto vale? 65, sí, pero deja de comer. 65. ¿Estás comiendo? Jóvenes, se está grabando. Entonces, velocidad en B, tanto. Entonces, a ver, si regresamos a lo que teníamos acá arriba y lo que nos estaban pidiendo, vamos acá arriba. Ya tenemos presión en B, tenemos ZB, tenemos velocidad en B, velocidad en A. Esta es una constante. Y ahora vamos a lo interesante. Y digo lo interesante porque sí son varios cálculos. Hay que determinar HL.
Entonces, HL sí es un mundo de cálculos, así que son fórmulas nuevas, fórmulas que no hemos trabajado y que hay que considerar. Entonces, sería determinación de la pérdida, ¿sí? Pérdida de energía HL, ¿sí? Recuerden, HL es una pérdida de energía. Y voy a ser muy repetitivo porque voy a volver a decir, recuerden, es por fricción y por válvulas o accesorios. Entonces, tenemos que determinar esa HL con respecto a la fricción. Y también debemos de determinar, voy a borrar otra vez, voy a ponerlo bien. HL por fricción, ¿sí? Y HL, le podemos poner, por válvulas. Parece que no tenemos válvulas, ¿no? No tenemos válvulas. Codos. Tienen codos y. Codos, entonces sería por los. Si lo generalizamos sería pérdidas menores mejor. ¿Sí? Y esto obviamente pues abarca los codos principalmente y los codos principalmente. Bueno, entonces hay que determinar una HL por la fricción y otra por las pérdidas menores, principalmente por codos. Y ahorita vemos si necesitamos hacer por la parte de la reducción, pero al menos quiero que entiendan esa parte, que son dos tipos de HL. ¿Cómo se determina? Y aquí es donde vienen las fórmulas nuevas. La HL por fricción. Para la HL por fricción, ¿sí? HL HL por fricción es, ¿cómo lo podemos? A ver, para que no se revuelvan. Bueno, así lo dejamos. HL por fricción es igual a F, que es el factor de fricción, jóvenes, ahí está. HL por fricción es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta sería la fórmula HL por fricción. Incluso mejor lo vamos a hacer. Está bien la fórmula, nada más que estoy tratando de darle un toque característico para que no se confundan en los cálculos, porque si van a hacer varios. ¿Sí se ve el amarillo? No se ve. Más o menos. Bueno, voy a poner el negro. Ahí está. Así lo dejamos. Y ahí está. Y ahora vamos a colocar nuevamente la fórmula. Sí.
Ok, entonces ya tenemos la fórmula de HL por fricción y hay que revisar de ahí qué es lo que con lo que contamos. A ver, revisen qué contamos. ¿Tenemos el factor de fricción que es F? No, hay que determinarlo entonces. ¿Tenemos L, que es la longitud o tramo de tubería? Sí. Bueno, sí tenemos. ¿Tenemos los diámetros de la tubería? ¿Tenemos las velocidades de tubería? ¿Conocemos la constante de gravedad? Ok, entonces prácticamente nos haría falta el factor de fricción. Pero como tenemos dos tipos de tubería, entonces tendríamos que obtener un HL de fricción. ¿Mande? Así es. Entonces, un HL de fricción en A y en B. Entonces, HL de fricción en A sería factor de fricción en A por la longitud de tubería en A por el diámetro de tubería en A. Lo estoy asociando nada más con la nomenclatura. Por la velocidad, ojo con esto, por la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Así es como debemos de asociar, jóvenes, la parte de la nomenclatura. Solo estoy tomando la fórmula y la estoy haciendo propia para el tramo de tubería en A. Por eso nada más le cambié la nomenclatura. ¿Sí? Y es HL de fricción en A. Y entonces ya revisamos que sí tenemos todo, a excepción del factor de fricción. Y esto pues hay que calcularlo. ¿Y cómo calculamos el factor de fricción en A? No se puede. Así de sencillo, porque hay que calcular la parte de las pérdidas por fricción y por los codos que se encuentran ahí. Y eso también hay que cuantificarse. ¿Cómo se obtendría el factor de fricción en A? Aquí le voy a poner factor de fricción. Y aquí también hay otra fórmula, entonces factor de fricción sería factor de fricción en A es igual, y aquí no la anoten todavía porque es una fórmula muy larga, espérense que lo termine mejor, logaritmo por la rugosidad por 3.7D más número de Reynolds elevado a la 0.9, todo esto 5.74, todo esto por el logaritmo, todo esto elevado al cuadrado y todo esto dividido, ay, me fui de lado, jóvenes, todo esto .25. Ahí está. Esta es la fórmula para obtener el factor de fricción en A. Y ahora revisamos qué tenemos primero en el factor de fricción en A. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Rugosidad. ¿Tenemos rugosidad? No, entonces hay que calcularlo también. No lo sé. Sí, también se calcula rugosidad. No lo tenemos. La D de aquí es diámetro. Sí lo tenemos. Número de Reynolds. No, hay que calcular el número de Reynolds. No lo sé tampoco. Entonces, para sacar la fricción, tenemos que calcular primero el E y luego el número de Reynolds. Pero, ¿cómo se calcula el número de Reynolds? Entonces, la rugosidad va a ser a partir de tablas. Esto al menos lo vamos a sacar de tablas. ¿Se puede calcular analítico? También.
pero hay que sacarlo de tablas mucho mejor. Y el número de Reynolds, pues ya ustedes están familiarizados con ello, y el número de Reynolds, o RE, que también así lo manejamos, es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, donde si lo asociamos, que estamos hablando de la tubería en A, es igual a la velocidad en A por el diámetro de A por la viscosidad cinemática de A. Entonces, resumiendo, primero tengo que calcular, primero calculo Reynolds, calculo rugosidad, después calculo factor de fricción. Con todo esto, me subo para determinar HL por fricción, y ahí terminaría una de las HL. Pero con respecto a la fricción, me faltaría ahora nuevamente un HL por fricción, pero ahora en la tubería en B, y esto les va a tocar hacer a ustedes ahorita. Por eso pongan atención. Sí, entonces pongan atención cómo lo hago con A, para que vean cómo lo tienen que hacer ustedes en B. Entonces, ahí está. Entonces, voy a empezar calculando Reynolds. Así que vámonos a calcular Reynolds. Voy a bajar un poquito esto para saber la fórmula. Y aquí, ¿dónde está mi...? Tenemos entonces Reynolds. Reynolds, venga su Reynolds. Reynolds en A es igual a la velocidad en A, que ya dijimos que era 0.89 200. A ver, ¿dónde está la velocidad de A? 233, ¿así quedamos? ¿Jóvenes? Sí. No, pues con esos ánimos. El Reynolds es... Por el diámetro en A, el diámetro en A sería, ante el diámetro, pero en A, a ver, 73, 0.1463 metros, normales. sí, metros, y todo esto entre la viscosidad, jóvenes, cinemática. Esto nos lo da el problema al inicio y vale 2.12 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Ya sabemos que Reynolds es adimensional. ¿Cuánto nos da esto entonces? 6.157.9188. Ok. Yo tengo el dato, pero un poquito diferente. Así que lo voy a calcular nada más. Jóvenes, háganlo ustedes también. Háganlo, por favor, los veo muy tranquilos. Sí, repito, lo estoy grabando, pero no veo que están haciendo nada. Un error de la forma. ¿Es esto? 6.157.9188. Bueno, voy a confiar más en ustedes entonces. No sé por qué desconfío, bro. Pues 57 puntos. A ver, yo me quedé con 61.57 puntos. 91.88. 91. 88. Ok, hasta ahí. Esto no tiene unidades. Es laminar o turbulento. Venga su reino, turbulento. Dios mío, dame paciencia. Turbulento. Ya ni sé ni pronunciarlo.
Bueno, este es para el Reynolds. Ok. Ahora vamos a determinar, el siguiente punto sería la rugosidad. La rugosidad es en tablas. También son tablas nuevas. Déjenme buscar dónde está la información de dónde debo sacar las tablas para la parte de rugosidad. Aquí está. Dice que del libro de Robert L. Mott, la tabla 8.2. Ok, a ver, vamos a buscar. Vamos a ponerle pausa para que no se vea. Jóvenes. Entonces necesitamos determinar Reynolds, ya lo determinamos. Ahora es la rugosidad del mismo libro de Robert L. Mott, pero ahora estamos con el séptima edición en la tabla 8.2 y ahí nos dice rugosidad de la tubería. Cada tipo de tubería tiene cierta rugosidad. Entonces nosotros aquí en esta tabla observamos que hay para tuberías donde el material es de vidrio, bueno, tubería de vidrio, tubería de plástico, de cobre, de latón, etc. Nosotros estamos manejando, asociado al problema, es un acero comercial, ¿sí? Y si no lo sabemos, pues nos vamos aquí a la imagen y la tubería A dice tubería de acero. Entonces, en esta tablita es acero comercial. Entonces, la rugosidad no las puede dar en metros o en pies. ¿Cómo lo vamos a escoger? Pues en metros. Entonces sería la rugosidad un valor de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, yo voy a copiar esta tablita aquí. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Esa es una pregunta. Igual si es de la clase. ¿Qué es rugosidad? Muy buena pregunta. ¿Quién dijo que muy buena? Entonces aquí vamos a determinar la rugosidad. Ahorita le contesto. Tenemos aquí la rugosidad. Entonces, rugosidad, que en este caso es como una letra E. Y hablando de que es de la tubería de acero, comercial, sería de una rugosidad de 4 puntos. Ahorita les va a tocar hacer esto, pero con respecto a B. Así que rugosidad en A es igual 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, iba a contestar, a ver. Bueno, entonces, de acuerdo a esta tablita de 8.2, mencionábamos que es 4.6 por 10 a la menos 5. Jóvenes, asociado a los cálculos, ya tenemos número de Reynolds, ya tenemos la parte de la rugosidad. Ahora hay que agarrar esta fórmula de FA, que es el factor de fricción en la tubería A, y hay que sustituir la rugosidad y el número de Reynolds. Así que háganlo ustedes, en este caso la sustitución y los cálculos. Yo lo voy a ir haciendo, pero por partes, así que ustedes también dense la tarea de sustituir los valores. Jóvenes, por favor. Entonces, jóvenes, por favor. Se está grabando, así que bueno, entonces aplicando esta fórmula que tenemos aquí del factor de fricción A, y donde vamos a sustituir la rugosidad y el número de Reynolds, quedaría algo así, donde evaluando nos tiene que dar aproximado
un factor de fricción en la tubería A de 0.03599. O sea, aproximado me refiero a que puede variar un poquito por la cuestión de los decimales. Entonces ya tengo el factor de fricción en A y ahora voy a sustituir en esta ecuación para determinar HL fricción A, es decir, la pérdida de energía por fricción en la tubería A. Entonces, sustituyen ahora los valores de L, de factor de fricción, de L, de diámetro, velocidad y gravedad. Adelante. Entonces, HL fricción A es igual a FA, que sería 0.03599. ¿Cuánto vale LA, que es el tramo de tubería? 120. 120 metros. Sí. ¿Cuánto vale el diámetro de la tubería A? 0.1463 metros. ¿Cuánto vale la velocidad en A? 0.8923. 89. ¿Cuánto le dio el factor de fricción? Aquí está. Ahí me salió 0.03555. Pues igual y sí. Metros sobre segundo. Esto al cuadrado. Esto sería así. Sería con corchetes. Ya está. Sano descenso, sí. ¿Qué pasó? Dice. A mí ya me salió. Y me sale 1.0. Y todo esto por 2. 9.8. Ok. Esto es para HL fricción en la tubería A. Y le tiene que dar un HL fricción A igual un aproximado, ya voy a corregir ahí unas cosas, pero un aproximado de, ¿dónde está? 1.797 metros. Igual ahorita lo rectifico porque se cambiaron algunos datos. A ver, sería entonces 0.0359 120 .1460 .1463 y todo esto. ¿Los cuántos les dan ustedes? .89 233, esto al cuadrado y esto por 2 por 9.82. Hay 1.19. ¿A poco? 1.19. Ah, sí. Entonces, 1.18. ¿qué salió mal? Sí, ya. Tanto igual que Exactitud, precisión. Pero no son 120. ¿Cómo de que no? Estamos en A, profe. ¿No? Sí. Y a mí me dijo Celso que era 120. Ah, era 119. 180. No, bendigo, si eso rascuacho. Por eso no les quiero hacer caso porque
necesidad 1.79 Sí. pena. Pues yo pensé que me estaban dando los datos correctos, pero ahora tengo que corregir todo esto. Pero pues no hay problema. A ver, aquí. Ahí está. 179. Ya cállate de eso. 1.79 69. 70 75 75 unidades metros. Y ese es HL fricción A, así que ahora a ustedes les toca HL fricción B. Nada más les voy a poner los datos. Voy a darles una oportunidad que lo traten de hacer. Voy a grabar y voy a meter aquí nada más la información. Necesitamos determinar, a ver cómo le puse aquí. Ok. HL fricción B. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero nada más indicando que queremos hacer HL fricción en B. Y se ocuparía esta fórmula. Pero obviamente nada más haciendo mención que es con respecto a B. ¿Cuánto es el diámetro? ¿Qué es eso? 0.049. Sería nada más esta parte. Si yo quisiera hacer unas actividades así, ¿cuánto? Como la clase aquí se manda bien como PDF. Bueno, entonces lo que les comentaba era que hay que determinar HL fricción B. Y nuevamente pues debo determinar el factor de fricción en B. Hay que conocer la longitud de la tubería en B, el diámetro de la tubería en B también, que sería B. La velocidad en B y 2G, la gravedad. Obviamente de aquí conocemos todo, a excepción del factor de fricción en B, misma que se va a calcular con esta ecuación. Y en este caso, pues se requiere la parte de la rugosidad y un número de Reynolds como tal. En el factor de rugosidad, la rugosidad de la tubería en A es igual a la rugosidad de la tubería en B. Es decir, va a ser el mismo valor, ahí no hay ningún problema. Pero el número de Reynolds sí va a cambiar porque cambia la velocidad en B y también cambia el diámetro en B. Entonces, el número de Reynolds lo tienen que calcular nuevamente. Entonces, en ese orden se va a trabajar. Primero, determino, por ejemplo, el Reynolds. Segundo, la rugosidad en B. Tercero, el factor de fricción en B. Y el 4, pues sustituyo toda esa ecuación como tal. Y ahora, ¿cuánto da cada uno de los valores? Por ejemplo, para Reynolds, jóvenes, para el Reynolds, un aproximado, Reynolds en B, Reynolds en B tiene que dar un aproximado de 18,000
273.37 y la rugosidad de la misma, el factor de fricción en B tiene que darles un valor aproximado de 0.0285 y entonces HL fricción en B es igual a un aproximado de 14.548 metros. ¿Sí? ¿Sí les da o no les da? Ya determinamos todas las HL, pero por parte de la fricción. Sabemos nosotros que sí debemos de determinarlo por parte de la fricción, pero ahora la continuidad, ya tendremos esto por parte de la fricción, pero ahora faltaría por parte de las pérdidas menores. Así es.